Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. La alfombra roja del Festival de Cine de Cannes suele estar llena de glamour, diamantes y directores consagrados, pero este año todo eso quedó en segundo plano cuando Kerem Bürsin decidió abrir su corazón frente a decenas de cámaras internacionales. El actor turco, que asistió para promocionar su nuevo proyecto internacional, fue sorprendido por una pregunta sobre su relación pasada, o quizás no tan pasada, con Hande Erçel. Nadie esperaba que Kerem respondiera con tanta naturalidad, y mucho menos con una confesión tan directa. La gente siempre pensó que yo fui quien empezó todo, pero la verdad es que el primer paso lo dio Hande. Los periodistas enloquecieron. Las redes explotaron. Y los fans empezaron a preguntarse si esta declaración era simplemente una anécdota del pasado, o una señal de que algo podría estar renaciendo entre ellos. Kerem, elegante con un traje negro hecho a medida, sonrió con complicidad y añadió: yo estaba nervioso, ella no. Ella se acercó, me miró y dijo: o hablamos ahora, o nos arrepentiremos toda la vida. Ahí empezó todo. Aquellas palabras bastaron para que los medios europeos empezaran a titular que la historia de amor más famosa de Turquía podría tener una segunda temporada. Según fuentes cercanas al equipo del actor, Kerem y Hande habrían coincidido en varios eventos privados en Cannes, evitando posar juntos pero manteniendo miradas cómplices que no pasaron desapercibidas. Incluso se rumora que abandonaron una de las fiestas oficiales con apenas 5 minutos de diferencia, escoltados por sus respectivos representantes para evitar imágenes comprometedoras. Sin embargo, los más atentos aseguran que en un momento de descuido, ambos fueron vistos conversando en una terraza apartada del Hotel Martínez, con gestos que distaban mucho de una simple conversación entre excompañeros. La declaración de Kerem no solo reavivó la esperanza de los fans, sino que también desmontó años de especulaciones sobre cómo surgió realmente la chispa entre ellos. Hasta ahora, muchos creían que fue Kerem quien conquistó a Hande durante el rodaje, pero su confesión cambia completamente la narrativa. Fue ella, valiente y decidida, quien rompió el hielo. Y justo por eso, en redes sociales ya circula un nuevo apodo para la actriz: la reina del primer paso. Mientras tanto, Hande Erçel no ha hecho declaraciones directas, pero publicó en sus historias de Instagram una foto desde Cannes con una sola palabra: valiente. Una respuesta. ¿Una coincidencia? Nadie lo sabe. Lo único seguro es que, si Kerem quiso mandar un mensaje, lo consiguió. Y el mundo entero lo escuchó. Solo habían pasado 24 horas desde que los medios internacionales viralizaran la declaración de Kerem Bürsin cuando Hande Erçel decidió mover ficha. La actriz, que había permanecido en silencio ante el revuelo, apareció en el vestíbulo del icónico Hotel Carlton luciendo un vestido blanco satinado que muchos interpretaron como un guiño a la pureza, o quizás al nuevo comienzo del que todos hablan. Cuando una periodista francesa le preguntó directamente qué pensaba sobre las palabras de Kerem, Hande se detuvo. Sonrió con calma. Y, lejos de evadir el tema como en ocasiones anteriores, respondió con una frase que heló a los presentes: si él decidió contar cómo empezó, algún día yo contaré porque nunca terminó. Aquella frase fue suficiente para que Internet colapsara. Los titulares cambiaron radicalmente: no fue una historia cerrada, Hande admite que aún hay algo pendiente, Kerem confesó el inicio, Hande insinúa el final, o quizás el regreso. En cuestión de horas, medios de Francia, Italia y España empezaron a especular que la expareja podría estar preparando una aparición conjunta para cerrar, o reabrir, la historia más mediática de Turquía. Pero no quedó ahí. Minutos después, una cuenta de fans compartió un vídeo que se volvió tendencia mundial en X, Twitter: Kerem y Hande entrando al mismo ascensor en Cannes, acompañados por sus representantes. Aunque ninguno habló, sus cuerpos estaban muy cerca. La puerta se cerró y la prensa se quedó gritando sus nombres sin respuesta. 30 segundos sin cámaras. 30 segundos de millones de teorías. Según una fuente cercana al equipo de maquillaje del festival, Kerem habría pedido discreción total sobre ciertos encuentros privados. Y otro miembro del staff aseguró haberlos visto conversando durante más de una hora en un balcón privado, mirando hacia el mar Mediterráneo. Primero estaban serios, después se rieron. Se notaba que había historia ahí, declaró de forma anónima.
Los fans ya empezaron una campaña internacional en redes bajo el hashtag almohadilla segunda oportunidad Ande Kerem, exigiendo que la pareja protagonice una nueva serie juntos o, al menos, confirme si Cannes fue simplemente un capítulo nostálgico, o el prólogo de algo más grande. Lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, ambos hablaron. No como actores en promoción. No como excompañeros de rodaje. Sino como dos personas que compartieron una historia tan intensa que ni los festivales más prestigiosos del mundo lograron silenciarla. Cannes tuvo glamour, cine y estrellas. Pero este año, tuvo algo más fuerte, una historia de amor que se negó a morir cuando el mundo todavía seguía debatiendo si la historia entre Keram y Hande estaba renaciendo o simplemente reviviendo recuerdos del pasado. El actor decidió dar un paso aún más valiente. A través de una publicación inesperada en su cuenta oficial, compartió un texto que muchos catalogaron como una declaración de amor encubierta. No planeaba hablar. No buscaba titulares. Pero a veces el corazón decide hablar antes que la cabeza. No vine a Cannes solo para presentar un proyecto, vine porque supe que ella estaría aquí. Y hay cosas que uno no puede dejar pasar dos veces en la vida. La carta continuaba con palabras aún más profundas, dejando al descubierto un lado íntimo que pocas veces había mostrado. Todos piensan que las historias terminan cuando la prensa deja de hablar de ellas. Pero hay historias que siguen vivas aunque nadie las vea. A veces, incluso cuando dos personas se alejan, hay una conversación pendiente, una mirada que nunca se explicó, un abrazo que nunca se dio. Tal vez Cannes era el lugar para recuperar lo que nunca se dijo. Las redes estallaron. Algunos medios afirmaron que se trataba de una estrategia para promocionar un nuevo proyecto juntos, mientras otros insistieron en que esta vez no había cámaras, solo emociones reales. Pero lo que más sorprendió fue lo que ocurrió minutos después. Hande Erçel reaccionó con un simple bocadillo de diálogo al post. Sin palabras, solo un emoji. Pero ese globo de diálogo fue interpretado como una promesa: ella también hablará. La prensa internacional ya bautizó el fenómeno como el romance diplomático de Cannes, un juego entre cine, amor y estrategia emocional que solo dos estrellas con historia compartida podían protagonizar. Algunos periodistas incluso aseguraron que la organización del festival les ofreció aparecer juntos en la clausura, pero ninguno ha confirmado ni negado. Lo único cierto es que, después de años de especulaciones, silencios y rumores, Keram decidió dejar de ocultar lo que sentía. Y ahora todos esperan el siguiente movimiento de Hande. Responderá con otra frase enigmática. Harán una aparición pública juntos. O Cannes será recordado como el lugar donde empezó la segunda temporada de su historia. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.